Rendición de cuentas periodo legislativo 2019, asambleísta Fernando Callejas Barona. Distinguidos ecuatorianos y tungurahüenses, como es mandato legal, tenemos que rendir cuentas a los ciudadanos de lo que hemos hecho en este pasado 2019. Como asambleísta de Tungurahua, en representación de los ciudadanos, siempre he actuado apegado a la ley, de acuerdo a lo que nos dictamina la ley orgánica de la legislatura y la propia Constitución. ¿Cuáles son nuestras atribuciones? Legislar y fiscalizar. No podemos y no debemos hacer nada más que eso que nos dictamina el marco legal. Es pertinente que se mencione este momento que rechazo como ciudadano y como asambleísta esos actos de corrupción que se han cometido por parte de ciertos asambleístas y que avergüenzan a toda la Asamblea Nacional y por ende también a los ecuatorianos y a nosotros como asambleístas. Eso es lo que hemos hecho en el año 2019. Hemos legislado y hemos fiscalizado, siempre actuando correctamente, siempre representándoles a ustedes, ciudadanos tungurahüenses, de manera digna, porque para eso me eligieron. Y a continuación ustedes podrán observar y ver cuál ha sido mi actuación en cuanto a presentación de proyectos, reformas legales, etc. Y también a lo que es la fiscalización y permanentemente en la Asamblea Nacional interviniendo cuando creo que las cosas no son como algunos otros asambleístas han señalado o cuando tengo que defender un proyecto y haciendo escuchar la voz del asambleísta Fernando Callejas Barona, que es la voz de ustedes tungurahüenses. Espero que a través de este pequeño documento que pongo a consideración de ustedes y de las autoridades pertinentes, logre satisfacer sus inquietudes. Muchas gracias y siempre a las órdenes. Conciudadanos, ponemos en vuestro conocimiento los proyectos de ley, proyectos de resolución y entrega de reconocimientos y condecoraciones por parte del asambleísta Fernando Callejas Barona. Proyectos de ley presentados. Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación para regular el exceso de publicidad y propaganda del sector público. Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo para regular los feriados locales en los cantones y provincias del país. Proyectos de resolución presentados al Pleno de la Asamblea Nacional. Proyecto de resolución para insistir al presidente Lenín Moreno constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción en cooperación con la Organización de Naciones Unidas, ONU. Proyecto de resolución para que los órganos legislativos respectivos de la Asamblea Nacional cumplan de manera inmediata con el trámite de enjuiciamiento político a la ex ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, doctora María Fernanda Espinosa. Proyecto de resolución para exigir al Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública del Ecuador activen los mecanismos necesarios para que el crimen de la señorita Carolina Andrango no quede en la impunidad. Acuerdos y condecoraciones entregados en representación de la Asamblea Nacional. Acuerdo legislativo y condecoración al mérito cultural a favor del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, por cumplir 50 años del Festival Internacional del Folclor, evento trascendental en la celebración de la magna fiesta de los ambateños. Acuerdo legislativo y condecoración Vicente Rocafuerte al mérito educativo, científico, investigativo y cultural, a favor de la Universidad Técnica de Ambato, al cumplir 50 años de servicio en la formación académica, científica y cultural de varias generaciones de estudiantes de Tungurahua y del centro del país. Acuerdo legislativo al mérito académico e investigativo a favor del distinguido ciudadano ingeniero agrónomo Jaime Eduardo Rojas Pazmiño, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Superior. Acuerdo legislativo y condecoración al mérito empresarial a favor de la Cámara de Comercio de Ambato por cumplir 90 años de fructífera labor.
Acuerdo legislativo y condecoración al mérito empresarial a favor de la Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua por cumplir 90 años de fructífera labor. Acuerdo legislativo y condecoración Vicente Rocafuerte al mérito educativo a favor de la Escuela de Educación Básica Centro Escolar Ecuador por sus 70 años de servicio a la niñez. Acuerdo legislativo y condecoración al mérito social por el servicio humanitario que presta la Fundación Divina Misericordia. Acuerdo legislativo y condecoración al mérito deportivo a favor del Club Macará de Ambato por cumplir 80 años de trayectoria deportiva. Acuerdo legislativo y condecoración al mérito empresarial a favor de la empresa ambateña Curtiduría Tungurahua por cumplir 80 años de labor. Estimados ecuatorianos, presentamos ante ustedes un resumen de las intervenciones del asambleísta por Tungurahua, arquitecto Fernando Callejas Barona, correspondiente a varias sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Previamente, escuchemos el criterio del analista Francisco Huerta Montalvo sobre la gestión de nuestro legislador. Me doy el lujo en las diálisis a veces de estar conectado con la Asamblea Nacional y escucho exposiciones brillantes como la de Fernando Callejas. Me permití felicitarlo en interno y yo lo hago en público. Estuvo magnífico cuando esos lo respondió Juan legisladores Cárdenas, sobre todo. son de lujo, entonces eso sí es la vieja asamblea que requerimos. Presupuesto General del Estado 2019. ¿Cuánto me hubiera gustado poder decir que el presupuesto presentado es un instrumento real de desarrollo? Que el presupuesto presentado ha considerado lo que debe considerarse, una baja sustancial en un gasto corriente que llega a 10.000 millones de dólares y que el pueblo ecuatoriano ya no soporta más de ese peso. ¿Cómo me hubiera gustado que en el presupuesto se nos indique que el déficit fiscal, a través de un verdadero planteamiento de ahorro y de austeridad, ha disminuido? ¿Cómo me hubiera gustado en el presupuesto nacional que se nos diga que el endeudamiento externo brutal heredado del pasado gobierno ha sido refinanciado y no tenemos que acudir nuevamente a esos empréstitos leoninos de la China, sino que hemos ido a un organismo multilateral para que nos preste en condiciones adecuadas, para que nos presten en condiciones que el país necesita para nuevamente encontrar un sendero de progreso, el sendero que, por más que aquí se diga lo contrario, se perdió a través de un régimen de despilfarro, de dispendio y de corrupción. Defensa a la clase jubilada. Cuando habla algún asambleísta de la Revolución Ciudadana, así se llaman, se cumple un ritual muy bien estudiado. Hay aplausos a cada momento y cuando termina la intervención hay abrazos y besos. Y yo creo, este ritual tiene un propósito: convencerse de lo que ellos mismos saben que no es así. ¿Cómo así nos viene a decir el señor Cárdenas que ellos sí han pagado los valores por jubilación a los señores maestros? Que no es verdad lo que dice el señor Cárdenas, que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se acumuló una deuda enorme a los jubilados que llegó a 1.200 millones de dólares. Y esa realidad, señor Cárdenas, usted no la puede desconocer. Los asambleístas, en homenaje precisamente a todos estos señores jubilados que están acá, tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad sea dicha, ahora se está haciendo un esfuerzo por parte de este gobierno para cancelar esa enorme deuda, herencia del gobierno anterior. Exigencia para que se incluya en el COIP el delito de la exacción. El proyecto de ley presentado por este asambleísta sí fue calificado como lucha contra la corrupción y no se tomó en cuenta. Pero en todo caso, ahora que se está tratando la reforma al COIP, ¿por qué, digo yo, no se incluyó
este delito de la exacción que fue presentado por este asambleísta y que tanto revuelo ha causado en los últimos tiempos. Se me dijo que eso estaba contemplado en la concusión. Muy bien, pues está incorporado como tema o delito de concusión, pero tratémoslo como un tema específico. ¿Cuál es el problema? Señora Presidente de la Comisión, señores asambleístas, miembros de la Comisión, incluyamos esto, que claramente quede establecido que este delito perverso de la exacción tiene que ser motivo de un artículo específico en el COIP y con las sanciones debidas para estos malos funcionarios que en un acto realmente absolutamente reprochable piden recursos a sus colaboradores, por favor. Insistencia para que se forme la Comisión Anticorrupción con asesoramiento de la ONU. Deseamos los ecuatorianos que se pueda de alguna manera combatir la corrupción y recuperar, ojalá, los capitales mal habidos que tienen esas personas que perjudicaron al Estado ecuatoriano y que, como aquí ya se ha dicho, con nuestras leyes vigentes, luego de una sanción más bien benigna, salen a gozar de esos recursos mal habidos, de esos recursos que fueron usurpados a quien debía contar con los mismos para tener salud, educación y seguridad. Y de la manera más comedida solicito exhortar al señor Presidente de la República que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción con asesoría de la ONU. Esa es una necesidad impostergable. Esta decisión no atañe únicamente a su gobierno. Esta es una necesidad nacional. Los ecuatorianos tenemos que recuperar la confianza en nuestras instituciones. ¿Cómo podemos comprender que existan más de 800 auditorías de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que duermen el sueño de los justos? Eso no es posible, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que exista impunidad. Posición sobre la permanencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquel organismo que tiene un nombre rimbombante, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que sabemos que no permitió la participación ciudadana y peor todavía hizo control social. Porque resulta que ese organismo que fue ideado, gestado y creado efectivamente en época de la Revolución Ciudadana, sirvió, señores asambleístas, para generar en el país el más grande manto de impunidad absoluta que se vivió en el Ecuador. Resulta que en la época de la Revolución Ciudadana, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no había necesidad de repartirse esa troncha, porque todo quedó en manos del correísmo y ahí están los resultados. El más grande atraco a los fondos públicos que la historia haya registrado y con la más absoluta impunidad. Exigencia a que se norme las rendiciones de cuentas de servidores públicos fuera del país. Esto que ha sido presentado por dos asambleístas que representan a ciudadanos ecuatorianos en el exterior y que tiene que ver con el uso de las instalaciones de los ecuatorianos, de instalaciones públicas, me imagino que se refiere a bienes inmuebles en el exterior, embajadas, consulados, para que éstas sean usadas por funcionarios públicos para que puedan hacer su rendición de cuentas. Con este artículo, señores asambleístas, les aseguro que tendremos un amplísimo desfilar de funcionarios de ministerios, de secretarías y etcétera, etcétera, haciendo turismo oficial para ir a rendir cuentas en el exterior. Las cosas tienen que estar bien redactadas para que no dé lugar a mal uso de esta ley. No nos podemos olvidar lo que ha sucedido en los últimos años. Inclusive 2 aviones presidenciales al servicio de los funcionarios
que no perdían ocasión para salir al exterior con dinero de los ecuatorianos, supuestamente hacer una serie de gestiones, de rendiciones de cuentas, etcétera, etcétera, con el único propósito de hacer turismo oficial con plata de los ecuatorianos. Pido que se delimite a quien tiene que ir al exterior a rendir cuentas, pues, por favor. Inseguridad que vive el país. La inseguridad, un tema obviamente que agobia a los ecuatorianos. No podemos quedarnos tranquilos si todos los días conocemos de asesinatos, si todos los días conocemos de asaltos, si todos los días conocemos de violaciones, si todos los días conocemos de narcotráfico, y aquí no ha pasado nada. Todos los días conocemos que Fiscalía, ciertos fiscales, la judicatura o los jueces, más rápido de lo que llegan las causas a su conocimiento, dejan en libertad a los delincuentes. Y entonces en este país estamos viviendo una gran tragedia nacional, que es la absoluta impunidad que existe en el Ecuador. Y mientras existe impunidad, no podremos combatir de manera adecuada los crímenes que se cometen en nuestra patria. Pero también deberemos pedir a la señora fiscal que haga pues un análisis de estos fallos escandalosos que dejan a los ecuatorianos en la más absoluta indefensión. Si no combatimos la impunidad que impera en el país, poco habremos logrado. Y en este punto tenemos que llenarnos de sabiduría para ver qué leyes podemos implementar para que se tenga mayor seguridad, fortalecer la labor de la policía y exigir a fiscales y jueces que cumplan su trabajo. Derogatoria del impuesto verde. Aquí se insiste por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, que creen que lo saben todo y que ellos son los buenos y los otros somos los malos, y ellos cuidan el ambiente y nosotros no cuidamos el ambiente. Les decimos, no es así, por favor. Respeten el criterio de otros asambleístas. Este impuesto es un impuesto que no cumplió el objetivo para el cual fue creado, y así es. Este impuesto ha afectado gravemente a ciudadanos que no son los grandes empresarios a los que ustedes tanto detestan. Es gente de escasos recursos, agricultores que tienen que movilizar sus productos en carros vetustos y que no podían pagar el impuesto, así es. Y aquí los que respetan la Pachamama. Y resulta que... Un minuto, asambleísta. No tengo un minuto, tengo 2 minutos más, señor presidente. Y resulta que el señor asambleísta que está reclamando aquí ni sé cuántos artículos de esta Constitución garantista fue el que propuso que se explote el Yasuní en el año 2013. Por favor, un poquito más de coherencia. Y el gobierno del expresidente Correa fue el que en el 2015 volvió a clavarnos combustibles de pésima calidad. Así es como cuidan el ambiente. No, señores, no es así. Asumamos aquí las culpas, respetemos el debate y digamos la verdad. Tratamiento del proyecto de ley de emprendimiento. En primer lugar, decir que esta ley es una ley positiva. Va a generar empleo, se va a respaldar a los emprendedores, a los innovadores, y eso es positivo. Se ha incluido una disposición general que yo mismo solicité en el sentido de que exista, en concordancia con leyes vigentes como la LOCEP, alguna sanción para aquellos burócratas que se inventan cualquier problema, cualquier normativa que no existe y que impide que el emprendedor tenga facilidades para emprender. Eso es muy necesario. Ojalá toda la burocracia del país comprenda que al ciudadano hay que servirle, hay que apoyarle y que no hay que ponerle trabas. Porque el asambleísta Rodrigo Collaguaso hablaba de las grandes utilidades de las empresas. Ojalá habría más empresas con esas utilidades, 1,000, 10,000, 100,000. Porque le digo a usted, señor asambleísta Collaguaso, que seguramente no conoce
de esas utilidades de las empresas, en primer lugar, 25% de impuesto a la renta. Y como aquí reitero nuevamente, decía el asambleísta Cárdenas, no es malo pagar impuestos, así es, hay que pagar impuestos. Lo malo es que se dilapiden esos impuestos y se roben esos impuestos. Así que no es que de 70 millones de utilidad todo queda en ese banquero que supuestamente es un ser perverso, no. Más de 35 millones se reparte a una serie de personas y por eso tenemos que apoyar el emprendimiento y de esas empresas que tengan utilidades, ojalá habría miles en el Ecuador. Tratamiento de las reformas al Código de la Democracia. Este Código de la Democracia que tiene que debatirse porque obviamente no podemos permitir ir a nuevas elecciones en el 2021 con el mismo marco legal que rigieron las elecciones anteriores, especialmente las elecciones del 2017, en donde sabemos todos los desafueros que se cometieron. El financiamiento de las campañas políticas tienen que tener un marco legal debidamente estructurado para evitar esos abusos, esos excesos y esa corrupción que ahora mismo está siendo juzgada. Pero también no nos olvidemos que hay un financiamiento para los partidos políticos, para fortalecer la estructura política de esos partidos políticos, para que nazcan nuevos liderazgos, para capacitación, y nada de eso se ha hecho. Y por lo tanto deberemos tomar en cuenta también estos temas. Igualmente que aquellos funcionarios que optan por una reelección tengan que pedir licencia o renunciar, obviamente que así tiene que ser, pues, porque ya sabemos lo que ha sucedido a aquellas autoridades, no todas obviamente, pero aquellas autoridades inescrupulosas que no renuncian y hacen mal uso de su poder político para obviamente inclinar la cancha a favor de su propuesta política. Y también que se limite el gasto público. De hecho, señor presidente, he presentado un proyecto de ley, una reforma para que se limite el gasto público en todo nivel de gobierno, y no solamente en la campaña electoral, a todo momento, porque es absurdo, va contra los intereses de los ciudadanos ecuatorianos que, por ejemplo, en 10 años del anterior gobierno se hayan malgastado 1.500 millones de dólares en propaganda política. Eso no puede continuar. Y lo propio pasa en gobiernos autónomos descentralizados que supuestamente no tienen dinero para alcantarillado, agua potable, pero sí tienen dinero para despilfarrar en propaganda millones de dólares. Eso tiene que ser controlado. Análisis a la reforma de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Esta Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública Nacional tiene que ser reformado. Ahora tenemos datos de que a través de este régimen especial se contrató en el Ecuador en los últimos años más de, escúchese bien, ciudadanos ecuatorianos, 18.000 millones de dólares en régimen especial. Consultorías que no se necesitaban, contratos millonarios contratados a través del régimen especial. La refinería de Esmeraldas se pudo contratar con empresas serias y la repotenciación de esa refinería hubiese costado 800 millones de dólares y se contrató por régimen especial y no con una empresa y no un solo contrato, más de 200 contratos. Esa fue la realidad de esta repotenciación. Y esos 200 contratos, o de esos 200 contratos, más de 100 bajo régimen especial. Esto no puede continuar. Cierre esa puerta de la contratación bajo régimen especial. A través de esa puerta se han cometido los más tremendos abusos y los más grandes actos de corrupción. Y eso no puede continuar. Análisis objetivo sobre las movilizaciones de octubre de 2019. Me solidarizo con el Ecuador porque luego de estos 12 días la institucionalidad en el país ha quedado gravemente herida. Y me solidarizo con el Ecuador porque aquí, dígase lo que se diga, existió un plan macabro, sedicioso, para terminar la democracia con el Ecuador.
y me solidarizo con la economía del Ecuador. Y cuando hablo de la economía del Ecuador, hablo de la economía de los más necesitados, porque aquí nos llenamos la boca de lindos discursos y hablamos del FMI y hablamos del ministro de Finanzas y que hay que traer a la ministra del Interior y al ministro de Defensa. ¿Y qué nos ayuda eso en solucionar los graves problemas que tenemos en el Ecuador? No fueron manifestaciones pacíficas, todo lo contrario, fueron manifestaciones violentas, porque violentaron mi derecho y el derecho de 17 millones de ecuatorianos de movilizarnos libremente por los caminos de la patria, porque violentaron el derecho de los 17 millones de ecuatorianos de trabajar y producir, porque violentaron el derecho de aquellos enfermos que necesitaban llegar a los hospitales y que no se les permitía, porque violentaron el derecho de personas pobres que viven con lo que producen día a día y se les exigía que cierren sus negocios. ¿Será manifestación pacífica que dejen a la ciudad de Ambato y a 300.000 habitantes sin el servicio de agua potable? Yo tengo que hablar con la verdad, porque no tengo ningún interés de congraciarme con nadie para supuestos intereses políticos futuros que además no los tengo. Pero aquí deberíamos todos hablar con la verdad y señalar lo que realmente ha sucedido en el país, que no hubo un plan perverso y sedicioso para terminar con la democracia. ¡Claro que lo hubo! Y ahí tendrá que hacer su trabajo la Fiscalía y la Justicia para determinar autores, cómplices y encubridores de este perverso y macabro plan para acabar con la democracia del país y seguramente para llevarnos a los niveles de desgobierno que existe lamentablemente en otros países latinoamericanos. Denuncia a despilfarro y corrupción del gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando interviene el señor asambleísta Espinosa y nos da aquí una conferencia magistral, yo le tengo que preguntar al señor Espinosa qué hicieron en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Todo eso que usted tan sabiamente y tan elocuentemente expone, ¿por qué no lo aplicaron? ¿Qué hicieron en 10 años? Usted nos habla de cifras relativas y de cifras absolutas. ¿Sabe lo que es absoluta? La absoluta quiebra en la que dejaron el país después de 10 años de Revolución Ciudadana. Esa es la verdad. Y miren, les voy a dar unas cifras para poder cuantificar el despilfarro y la corrupción en 10 años de la Revolución Ciudadana. Si usted suma 1.600 millones de dólares en esa famosa refinería del Pacífico, que no es más que un latrocinio enorme, si usted suma 2.200 millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que ni siquiera nos entrega combustibles de calidad, si usted suma 500 millones de dólares en la recuperación del tren andino, no sé cómo se llama, un tren que no funciona y que no ha servido para nada, porque ahora ni siquiera los durmientes que ocuparon en esa rehabilitación sirven, está paralizado ese tren, 500 millones. Y si suma 1.500 millones en propaganda, en publicidad, usted tiene una cifra de 5.500 millones de dólares. Y a lo que quería llegar, si usted compara 5.500 millones de despilfarro, corrupción y dispendio en la Revolución Ciudadana, es la misma cifra que se ocupó en ampliar el canal de Panamá. Esa es irresponsabilidad absoluta. Muchas gracias, señor presidente. Este ha sido el desenvolvimiento del asambleísta Fernando Callejas Barona en las diferentes sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se demuestra su accionar responsable y ético en legislar y fiscalizar, lejos de buscar intereses personales o particulares, sino que su gestión ha estado siempre enmarcada en defender los sagrados intereses de la patria. Por ello, de acuerdo a encuesta realizada por la prestigiosa empresa CEDATOS, el asambleísta Fernando Callejas Barona está considerado entre los 10 mejores legisladores de la Asamblea Nacional.
tenemos la lista de aquellos asambleístas más conocidos y con mejor gestión. Fernando Callejas, Cristina Reyes, María Mercedes Cuesta, la menciona Viviana Bonilla, Maya Montaño, también la menciona Marcela Guiñaga, César Litardo, entre los que son más mencionados también. De esa manera, entonces, nosotros, este informe le hacemos llegar a la Asamblea, ya con análisis mucho más minucioso. Apreciados tungurahüenses y ecuatorianos, esta es la labor del asambleísta Fernando Callejas Barona, que queda a consideración de ustedes. Agradecemos vuestra importante participación a este acto de rendición de cuentas. Asambleísta Fernando Callejas Barona, defendiendo los sagrados intereses de Tungurahua y el Ecuador.